¿Sabía usted que las artesanías de Tonalá, sobre todo de Tlaquepaque, hechas a base de barro, de tierra, están en un punto muy crítico? La materia prima que utilizan estos artesanos que le han dado tanta fama a nuestro país en el extranjero está a punto de extinguirse. Y eso, volvemos al tema, gracias a las edificaciones que están cubriendo precisamente las minas de barro. Vea usted. O sea que usted, su padre le enseñó. Sí, y a mi padre lo enseñó el abuelo, y al abuelo lo enseñó el bisabuelo. El abuelo Leandro, el abuelo Cecilio, mi abuelo Zenón, mi papá y yo. Nuestro barro de nuestra tierra tonalteca, pues sí se está perdiendo no solamente la imagen, sino se está perdiendo hasta la materia. El famoso jarrito de Tonalá va a dejar de existir como lo conocemos. Este es el llamado barro canelo o barro de olor. Cada color que ustedes ven en esta pieza es un tipo de barro distinto. Entonces, pues cada vez se está convirtiendo en una situación más difícil ir en búsqueda de este tipo de barros. Hubo un momento en que Tonalá era considerado como poco menos que un bastión para los alfareros mexicanos. Sus artesanías constituían una industria floreciente, llena de texturas y colores que atraían visitantes de todo el país y de otros confines. Hoy se encuentra severamente disminuida, y es que la materia prima con la que fabrican sus famosas piezas está en vías de desaparecer. La crisis que están viviendo estos artesanos es que no encuentran la arcilla correspondiente, la arcilla especial, la arcilla de barro matiz, la del barro bandera, que se encontraba a los alrededores. Las minas de barro pues ya es un problema que suscita desde hace varias décadas, alrededor de los años 60. Comenzaron como a tapar las minas por esta urbanización, este crecimiento de la ciudad. En el discurso oficial, las autoridades reiteran una y otra vez su compromiso con la conservación de nuestras raíces en el arte popular. Pero, una vez más, la intención se queda en las palabras y se esfuma con el viento. Lo que en la práctica ha ocurrido es la autorización irresponsable de fraccionamientos que ha terminado por sepultar a las minas de barro que alimentan a este noble oficio. Significaría que nuestro arte popular tuviera ahora sí la declinación para usar otros materiales que no son los nuestros, ¿sí? El mejor barro, no solamente de México, sino de muchos países, es el que se originó en Tonalá. Es tan trascendental como si perdiéramos una tradición ancestral, una tradición como si ya no hiciéramos posadas, como si ya no hiciéramos peregrinaciones en Semana Santa. Si Tonalá pues es famoso por las artesanías a nivel mundial. Ya de apoyar aunque sea en eso. O sea, pues, porque también el barro canelo no, ¿cómo le quiere decir? No era muy sonado. Y yo creo que por eso el gobierno no le hacía caso. Las técnicas y los saberes de los artesanos tonaltecas se originan desde tiempos inmemoriales, manteniéndose vivas gracias a la práctica y experimentación constante. Sus logros se conocen en el mundo, no solo dentro de México, pero las amenazas están muy cerca y forman parte de su cotidianeidad.
Esta técnica se le llama barro canelo. Estas son unas piezas de Chabelo Pajarito, de la familia Pajarito. Él es una quinta generación que continúa realizando pues esta técnica tradicional del barro canelo. Cada color que ustedes ven aquí es un tipo de barro distinto. Resulta que con la urbanización, el crecimiento de las ciudades, pues han estado creciendo las áreas de vivienda, las casas, y en esas áreas donde estaban las minas quedaron clausuradas. Los artesanos ciertamente han denunciado que planchas de cemento ya impiden que se puedan extraer las arcillas que ellos usan. Es realmente preocupante que la materia prima para hacer estas maravillas y estas joyas del arte popular, ya sean vasijas, ya sean platos, ya sean formas. Los apoyos que ha recibido un oficio antes bullicioso siempre han sido escasos. Los intereses económicos predominantes de los últimos años parecen ir en contra de su supervivencia. El material base con el que se elaboran platos, vasijas, cántaros se ha ido acabando y tampoco hay un respaldo gubernamental que les permita protegerlo. Están cursando una crisis enorme que tiene origen en tener un problema de no poder contar con las minas de arcilla originales que le daban las características a la cerámica tradicional que se hacía, pues que se ha estado haciendo por centurias. Su importancia va mucho más allá de su mera utilidad en la cocina. Conforman una identidad regional con un sello que ha llegado a lugares insospechados, desde el rincón de una humilde vivienda jalisciense hasta los misterios de una obra maestra del arte universal, como las icónicas Meninas de Velázquez. Una de las meninas está sosteniendo un vaso de barro de Tonalá. Entonces, bueno, pues eso pues quedará en la historia, porque desgraciadamente pues está quedando ahí. Están cursando una crisis enorme que tiene origen en tener un problema de no poder contar con las minas de arcilla originales que le daban las características a la cerámica tradicional que se hacía, pues que se ha estado haciendo por centurias. Para comprender mejor el valor de las creaciones en la alfarería tonalteca, es necesario observarlo a partir de la totalidad de su oficio. Tan solo un pequeño jarrito contiene en sí mismo un complejo valor que se conforma de arte, tradición, calidad e identidad. No solo es un recipiente para beber agua, es un sello de lo que somos. La tierra y sus bondades es uno de los grandes tesoros de la humanidad, no solo porque es la base de la agricultura, pues además proporciona materiales para oficios tan esenciales y complejos al mismo tiempo como la alfarería tradicional que le ha dado a Tonalá un lugar en el mundo por derecho propio. Por ello, es que han surgido iniciativas desde la sociedad civil para proteger las minas y yacimientos de arcilla. Nosotros estamos trabajando en el proyecto de los aprendices de la tierra, en documentar y en que quede toda esta información, tanto de la técnica como de lo que está sucediendo, pues por lo menos en nuestra historia, y tratar de hacer un ejercicio de protección, de generar una mina de barro. Ya elaboramos un pronunciamiento para que la gente sepa que estamos denunciando que estas arcillas ya es muy difícil localizarlas en las inmediaciones. ¿Y cómo han estado trabajando los artesanos desde entonces? Con arcillas que vienen de Guerrero, que vienen del estado de Morelos. Agrupaciones civiles como el Jardín de los Nahuales, el Comité de Madera del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, Aprendices de la Tierra o la Facultad de Arquitectura del ITESO han realizado esfuerzos importantes para alertar a los gobiernos y a la sociedad sobre la posible extinción de un patrimonio inmaterial con orígenes prehispánicos y por dignificar a los siempre olvidados artesanos, cuya miseria continúa galopando en las regiones consideradas famosas por sus manos. Vamos al cambio a ver si este nuevo gobierno Voltea. Sí, voltea a ver acá los artesanos, porque sí,
O sea, no sé, pero en Tonalá está el regidor, están los diputados de artesanías, ellos son los que se tienen que mover. Los artesanos les ha costado ya más trabajo o de plano han encontrado el impedimento de seguir explotando minas porque ya hay construcción arriba. Y como tú comentas, el uso del suelo, la normatización del uso del suelo no ha sido sensible a estos yacimientos de arcilla. De acuerdo a lo que han desarrollado especialistas como la doctora en Antropología Social María Estela Guevara, catedrática de la Universidad de Guadalajara, el saber del artesano para transformar un bien natural como es el barro abarca desde la capacidad para elegir la materia prima y termina con la sensibilidad artística para terminar cada pieza según la propia experiencia y expresión que se ha mantenido por generaciones. Mi jefe trató de sobresalir del barro y eso es del barro Canelo, la línea del barro Canelo que fue el que lo creó, porque antes pues nomás el puro bruñido y vetus y alta temperatura y todo eso, y barro Canelo casi no se nombraba, nomás decían que los botellones Palagua, los botellones de Palagua del Rosario. El color del fondo, que es más claro o blanco, ellos le llaman matiz. Este es el que principalmente está escaseando y que se conseguía en la zona del Rosario en Tonalá, y el que pues desgraciadamente está quedando abajo de las casas y bueno, pues en su mayoría asentamientos irregulares. El río donde extraían el barro pues también está contaminado porque ahí van todos los desechos de Tonalá. Y ya ahorita pues se pone trabajoso. ¿Por qué? Pues porque ya no hay dónde sacar, ya está todo fincado. Y en veces, pues es que no sé, es que la gente aquí es como las avispas. Va uno y sabe dónde hay, y ahí van todos. Cuando no tiene la calidad, que es la calidad que se encontraba en el barro de Tonalá, pues a la hora de meter las piezas al horno, pues se truenan. Entonces son días de trabajo que pues cuando llegan al horno pues se pierden, ¿no? Tonalá y Tlaquepaque concentran en Jalisco el mayor número de artesanos y artesanas, quienes han heredado un cúmulo de conocimientos que a su vez les ha proporcionado a esta región un carácter de identidad, una importante fuente de ingresos, un lugar invaluable en el mundo y un patrimonio cultural que, sin embargo, las autoridades han descuidado con una negligencia que casi pareciera agresión. Una mina de barro matiz, del barro especial, en obra de un canal del CIAPA. El CIAPA estaba construyendo un canal que en el Rosario. Entonces nosotros supimos y intentamos conjuntamente con autoridades coordinar el rescate de una cantidad posible de arcillas antes de que la obra del CIAPA terminara. Si bien Tonalá es uno de los puntos comerciales más importantes para la artesanía local, en realidad solo es uno de diversos municipios que han colocado el sello jalisciense en las esferas del arte más insospechadas en el mundo. Tlaquepaque, Sayula, Chapala, Jocotepec, entre otros más, conforman una red con algo en común, más que su artesanía, un sólido prestigio internacional y un raquítico apoyo local. El artesano, el alfarero, ya no tiene los insumos tradicionales para hacer su obra. Pero después se vuelve un problema doméstico familiar porque los ingresos, porque la producción ya no es igual. La afectación cuando recae en un producto artesanal que ya no tiene las mismas características que se valoraban antes, allí todos estamos afectados, todos. Son piezas para conservar agua, alimento y vida. Provienen de la tierra y de las manos de un patrimonio cultural que a través de los siglos ha dejado una historia alterna, forjada entre el fuego y el agua, que cuenta sus modos y razones de ser, de soñar, de hacer las cosas y ver el mundo. ¿Las hijas qué tal salieron para eso? Ahorita tenemos una, la más chica, que ya 4 o 5 años, pues ya también ya pinta, pues es que lo trae dentro de la sangre. La primera mina de barro que taparon fue San Andrés. Ellos le llamaban cantarranas
Hay algunas historias que dicen que iban, ¿no? Los de Tonalá iban a recoger el barro de ahí, que era el mejor barro que existía en el sitio de la zona metropolitana ahora. El pronunciamiento hecho a las autoridades señala que la alfarería hecha a mano de la arcilla, que es un material esencialmente primitivo y noble que da la tierra, con un proceso horneado que también remonta a los procesos más antiguos de transformación de la materia en nuestra región. Todos estamos obteniendo un producto que ya no tiene las mismas características ni el nivel de calidad que tenían antes con las arcillas correspondientes. Estamos perdiendo toda una tradición, toda una manera se llaman saberes ancestrales. Anteriormente los artesanos iban a los sitios y extraían el material que a ellos les servía, ¿no? De acuerdo a la técnica, de acuerdo a lo que ellos producían. Entonces iban, lo seleccionaban y ya sabían que eso que habían extraído lo iban a usar. Ahora no. Las arcillas propias dan al artesano posibilidades de efectos plásticos distintivos que no es posible igualar con otros materiales. La geología de Jalisco ha permitido, por lo tanto, que la expresión alfarera tenga características peculiares y únicas en todo el continente americano. Unos 45, 50 años para acá es como se ha sabido del rosario. Usamos como de 4 o 5 barros, le nombramos 2 barros para hacer la pieza. Hasta 3 puede. ¿Para un jarrito? Para que no se quebren, porque tiene que ir ligado. Ahora se usa lo que es el matiz, que es el elemento que está como más como que peligra más, porque digamos que solo hay sitios muy determinados para extraerlos, que estos sitios ya están sepultados por la urbe. Municipio olvidado entre los más rezagados de la zona metropolitana de Guadalajara en materia de movilidad, bienestar social, seguridad y servicios públicos. Tonalá ha sido también un semillero de artesanos, hogar de las técnicas tradicionales de la alfarería jalisciense, reflejo de los saberes ancestrales, de la transformación de la arcilla en cerámica útil, con un impacto que ha dado la vuelta al mundo. La llamada de atención es la que no cae o es la que no ha podido decantar en las decisiones que se están tomando por parte de autoridades y por parte pues del desarrollo que en un momento dado se necesita ser sensibles a estas necesidades. Pues nomás sacamos para irla pasando, porque pues es que la vida del mero artesano, pues es dura, a menos de que tenga una gente que le compre cada mes, o le dice a la gente que tengo el patrón, pero en vez de no. ¿Usted a dónde la manda esto? No, pues a los pediditos que caen. El declive de la alfarería y la artesanía tonalteca tiene muchos factores, pero uno de los más decisivos es la destrucción de sus minas de barro a consecuencia de la urbanización desmedida y la construcción de asentamientos humanos que no han dejado espacios necesarios para la continuación de este oficio. A las autoridades que han permitido que paracaidistas, ¿sí?, caigan en estas tierras, ¿sí?, y que ahora pues realmente pues no pertenecen a nadie, pero están habitadas por una serie de gente ajena a inclusive a esa tierra, ¿no? Si somos más conocidos que nada, sí se pide derrimar la clientela a comprarnos, aunque sea de a uno o de a dos. Bueno, aquí si gustan venir aquí a la casa de su servidor, que es José Isabel Pajarito, es Manuel M. Medíguez 104, en el Rosario, municipio de Tonalá. La fragilidad de los famosos jarritos de Tonalá es mucho más profunda de lo que quisimos creer. El mayor riesgo es la pérdida de esta tradición, el deterioro en el que se encuentra, ya que su conservación está sujeta a su manufactura con las arcillas puras y tradicionales de cada región, como lo han explicado los académicos y defensores, quienes han subrayado que esos materiales no pueden ser sustituidos por otras arcillas. Este es el mismo. Nomás lo que cambia es el baño. Los bañitos de engobe. ¿Y eso es secreto? Pues es secreto a voces aquí en todo el Rosario. Es secreto a voces aquí en todo el Rosario.
porque sabemos, la gente que sabe, pero también no todos lo sacan de la misma calidad. ¿Y los dibujos? Y los dibujos y todo eso, pero para eso le he platicado a 2, 3 gentes, para eso nos costó 40, 50 años llegar a esta calidad, porque de primero, dijo mi padre, pues era trabajoso. A mí, ¿quién me enseñaba? Yo tuve que ir superándome solo, de ustedes ya les dije yo. Entre los años 90 y los primeros años del nuevo siglo, Tonalá fue uno de los municipios en Jalisco con las mayores tasas de crecimiento y la construcción de decenas de fraccionamientos en medio de un gran desorden que hoy casi lleva a la zona metropolitana a los confines del desastre urbano. Un fenómeno que ha arrasado con una buena parte de las minas de arcilla que alimentaban la artesanía tradicional. Debe haberse cuidado esto, ¿sí? Que no se invadieran estos terrenos. Claro que los pueden sacar, ¿sí? Los pueden retirar, pero también es muy difícil ya entrar como lo hacen en otras partes, ¿sí? Donde son más agresivos y entran tractores y entran motoconformadoras. Nuestro color base pues el barro, este es barro, el barro amarillo. Este también es barro y es el que se pone más problemático. ¿Por qué? Porque pues, se va fincando y este barro no sale aquí, este sale para allá, rumbo a la penal, allá para el reclusorio pues, de San José, Tatepozco, entre San José, Tatepozco y Puente Grande. Es un terreno que le nombraban la curva, le nombran la curva. Desde que yo tengo uso de razón, allá sale este color, que es el que se ocupa para el barro canelo, que es lo que lo distingue. El boom de la vivienda de interés social trajo consigo promesas de una vida urbana que no se cumplió y en su lugar sembró el terreno para la llegada de uno de los enemigos más poderosos de las artesanías del barro, que es el asfalto, bajo el que agonizan esos yacimientos que antes habían dado el material para esas piezas que engalanan museos y colecciones de arte en todo el mundo. Nuestro material es puro barro y no tiene nada, tenemos que sacarlo de la tierra. Estos usos del suelo, estos permisos de construcción, consideren y sean sensibles al suelo mismo. Es un hito importante conservar y ser conscientes de que el artesano necesita su arcilla especial. Las asociaciones como los aprendices, el colectivo El Jardín de los Nahuales o el Comité de Jalisco del ICOMOS mexicano y la Universidad de Guadalajara hacen un llamado a las autoridades, a las comunidades académicas, a los desarrolladores inmobiliarios, así como a la sociedad en general, para que se tomen medidas que salven este patrimonio en vías de extinción. Debido pues a que el barro pues está ahí quedando enterrado abajo de las casas y pues tienen que traer o trabajar otro tipo de barro, ¿no? También utilizan de repente acrílicos y eso, pero pues ya como tal esta técnica ancestral que en algún momento en la época de la colonia nos llevó a producir aquí en Tonalá los famosos jarritos a nivel nacional. El barro se forma por la naturaleza, simplemente el flujo y el paso de las aguas de un río, ¿sí? Va haciendo esta tierra barrosa, ¿sí? Y la va convirtiendo en una materia prima que pues Dios nos da, ¿sí? El pasaje bíblico de que Dios creó al hombre de un barro, ¿verdad? Pues es muy cierto, es una materia prima, ¿sí? Para que surja la vida, ¿no? Y acompañar la vida. La adversidad no es nueva para los artesanos tonaltecas, los ha acompañado desde siempre. Portadores de saberes ancestrales, de talentos extraordinarios para crear piezas de alta sensibilidad, junto a la fuerza y el arranque necesarios para trabajar el barro, viven, sin embargo, en una precariedad que hoy se ve aún más amenazada. Pertenece a la tierra del lugar, pertenece a los materiales, pertenece a una dinámica social muy determinada, por ejemplo, que fueran a las minas a extraer, eso ya era parte de la cultura del artesano, del oficio, que últimamente se ha estado perdiendo, y entonces cuando se empieza a cambiar todo esto, pues empieza también a modificar pues esto que digamos que le da esencia, que le da valor a las piezas, ¿no? A la artesanía misma. Cuando estaban aquí las minas, aquí cerquitas, como a 2 cuadras pasando el río,
Yo estaba chavalillo. Señores de la edad de mi padre bajaban 4 o 5 en su chiquihuitito y no sacaban más. Un chiquihuite ya lo sacaban en las piedras y ahí lo molían, porque aquí está cerquita el río y una lareda donde estaban los morteros, también ya lo están tapando. Hacemos eco con los académicos, con las organizaciones civiles que están defendiendo justamente este valor inmaterial que es parte importantísima de nuestro patrimonio cultural en Jalisco. Los artesanos de Tonalá, los artesanos de Tlaquepaque están en serio peligro de perder su trabajo y sobre todo que eso que ha venido de mano en mano, de tradición, de familias a otras, se vaya extinguiendo con el tiempo. Y esto sería una grave, grave pérdida. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.